action. Gracias. Hola, muy buenas, Adrián, bienvenido. Y qué mejor que tú para presentarte, hablamos un poquito de ti y de qué haces. Me llamo Adrián, como bien has dicho. Soy diseñador narrativo de videojuegos. He estado trabajando primero, digamos, de manera independiente, como casi todo el mundo en este tipo de, digamos, actualmente en esta industria, ¿no? Que empieza haciendo sus pequeños juegos y sus historias y así. Y después he estado trabajando también para empresas un poco más potentes, más grandes y demás. Primero haciendo videojuego tradicional, por decirlo de manera, 2D, 3D, también realidad virtual, siempre diseño narrativo y diseño de juegos. Y bueno, ahora, después de todo eso, pues, empezando una pequeña aventurilla, otra vez independiente, por nuestra cuenta, también de realidad virtual. O sea, que empiezas independiente y... Bueno, ahora mismo estás independiente y realidad virtual. Sí, correcto. Como ultra aislado, un poco. Es como una vuelta, un giro de guión muy loco, ¿sabes? Al final ya de todo, es como empiezas independiente haciendo cosas un poco también para sobrevivir y ese tipo de historias. Te giras y te vas a la parte, digamos, más profesional, no oscura, pero sí profesional, por decirlo, vamos a dejarlo ahí, en profesional, haciendo además realidad virtual, que bueno, pues tiene toda la cosa esta de una tecnología que está empezando, que se está viendo, digamos, ahora cómo evoluciona y por dónde van los tiros y demás, pues tener la posibilidad de tocarla de los primeros, pues está bastante bien. Y le hemos dado esa vuelta de tuerca de decir, bueno, pues volvemos al concepto independiente, por llamarlo de alguna manera, independiente o, underground, amateur, punk, llamarlo como te dé la gana, de VR, o sea, darle una vuelta de tuerca. Y además de la narrativa me has dicho que haces el game design. Sí. Y estas dos partes, Uh-huh. a la hora de trabajar, ¿cómo las compaginas de estar en una cosa en la otra? ¿O son cosas que van de la mano y te van naciendo una de la otra? Son cosas que deben ir de la mano, no son cosas que no pueden estar aisladas. De hecho, en juegos que van, o sea, se nota cuando algo es un corta-pega o cuando la línea que se sigue, tanto desde el diseño como de la narrativa, no es la misma, ¿no? No hay una coherencia entre una cosa y otra. Se pueden ver juegos que intentan venderte una narrativa muy potente y después tienen unos puzzles que son vacíos y no cuentan nada y están totalmente en las antípodas, ¿no? de lo que es una cosa, o sea, lo que es el diseño de la narrativa. Entonces yo creo que siempre hay que mantener una coherencia entre las dos, ¿no? Si se trabaja por separado es muy complicado cuando, o sea, se hace, pero es muy complicado porque hay que hacer como un sobreesfuerzo cuando la persona que lleva la narrativa no es la misma persona que la que lleva el diseño. Si no hay una dirección fuerte detrás, ¿no? Creativa, por decirlo de alguna manera. Sí es verdad que cuando lo lleva la misma persona, aunque a priori parezca que es una especie de esquizofrenia rara, ¿no? Que la misma persona lleva dos ramas tan importantes dentro del juego, siempre hay un punto de conexión bastante potente, ¿no? En estas cosas, que es como es una persona, es una misma cabeza que está pensando en la narrativa como en el diseño. Todas las opciones que vaya a tomar en una o en otra van siempre en la misma dirección porque hay una idea clara de lo que quiere contar y cómo quiere contarlo. Bueno, tampoco es una bicefalia muy extraña, ¿no? Es algo que se lleva bien, la verdad. Y siempre se dice mucho que la realidad virtual nos ofrece nuevas formas de jugar porque es más inmersivo y te pones el casco. Uh-huh. Pero también os va a ofrecer nuevas formas de contar. ¿Os va a ofrecer a vosotros contar las historias de otra forma? Claro, o sea, la realidad virtual ofrece algo muy potente. O sea, lejos del cliché de vive tu propia aventura dentro de un mundo virtual, ofrece algo bastante potente, que es el vive la aventura de otra persona. O sea, identifícate con otra persona siendo tú el que estás directamente interactuando con ellos, siendo esa primera persona, ¿no? Por la redundancia, de la realidad virtual. Es decir, a la hora de esto y a la hora de contar historias, de narrar historias dentro de la realidad virtual con este pretexto, ¿no? El de cómo puedo poner la situación o en otra identidad a una persona que está jugando a un juego. Abre un abanico muy amplio, abre, o sea, muchísimas posibilidades de narrativa. No de narrativa como concepto, wow, y de repente vamos a descubrir la pólvora. No, obviamente no. Pero sí rompe algunas barreras que, digamos, una narración lineal tendría, o la narración estándar que hay a día de hoy, o que, por desgracia, bueno, pues se sigue, ¿no? Como parece que no avanzamos a la hora de narrar cosas, tiene que ser todo muy A, B. Y de repente aquí, sí es verdad que también con lo interactivo, de alguna manera, con el videojuego, se puede romper de muchas maneras, pero la realidad virtual como que incita, además, a que se rompa o sea, como que da una herramienta muy potente a esa ruptura. El hecho de
de tener a un jugador, a una persona, dentro de un entorno, digamos, totalmente sistemático, es decir, controlado por un desarrollador de base, ¿no? De fondo, por detrás, hace que tú puedas controlar lo que estás viendo, en el caso además también como de, bueno, cascos como Oculus que trae incorporado, bueno, todos están incorporados, o sea, Oculus trae incorporado los auriculares, pero bueno, todos los demás pues traen, que puedes ponerte tal, o sea, la música tal igual, el tema de sonido 360, todo ese tipo de movidas, de repente metes al jugador en otra realidad, usando aquello de realidad virtual, y puedes, digamos, narrarle desde diferentes puntos, no solamente con lo visual, no solamente a través de una pantalla, y todos los estímulos, tanto de audio como de imagen que está recibiendo en ese momento, sino que es partícipe de todo ello. No es nada que no hubiesen inventado las experiencias interactivas como los videojuegos antes, solo que ahora de repente el entorno es como mucho más inmersivo, mucho más, dice, hostia, estoy dentro, ¿no? Qué miedo, esto que va a pasar, ¿no? Bueno. Y todo el tema de la realidad virtual es muy interesante y parece que es el futuro, pero al menos actualmente tiene varios problemas, y al menos el que más me preocupa a mí es el sentido de aislamiento que tienes, porque no estás viendo, si pones unos cascos para escucharlo adecuadamente, no estás escuchando, y claro, si te metes una sesión de 4 horas aislado totalmente de lo que es tu entorno, a mí me da un poquito de respeto al menos. ¿Cómo crees que se puede solucionar esto o qué vías? A ver, no hay, o sea, hay un momento en el que tendemos a pensar que es más aislante que quizás un videojuego convencional, por aquello de tener que ponerte un dispositivo y sí desconectar de la realidad en la que estás, de la que estás viendo, por decirlo de alguna manera, o la realidad que, imagínate, por ponerte un ejemplo, si estás jugando un videojuego con una pantalla, como cualquier otro videojuego normal, de repente llaman al teléfono, tú oyes el teléfono, pausas y demás, ¿no? De repente estás jugando con un dispositivo de realidad virtual en el que estás totalmente metido en otra realidad, por decirlo de alguna manera. Te llaman al teléfono porque hay una urgencia, no sé qué, llaman a casa porque tal, o está pasando algo, es muy complicado, a no ser que tenga el móvil, por ejemplo, en modo vibrador o cualquier tipo de cosas y lo notes. Si no, siempre va a ser una experiencia aislante, este tipo de cosas. Yo pienso que, bueno, no es un hándicap como tal de la realidad virtual, simplemente es otro modelo de inmersión dentro de la interactividad, por decirlo de alguna manera. Algo a lo que, claro, no estamos acostumbrados todavía, ¿no? Ese tipo de, bueno, como una especie de cámara de aislamiento casi interactiva y lúdica en este caso. Pero, bueno, supongo que también formará parte de los ritmos vitales de la sociedad y de que poco a poco vayamos integrando todo esto, lo vayamos normalizando dentro de la vida cotidiana. Sí se me antoja que tiene otros hándicaps más potentes, además del aislamiento, como sería, bueno, resolver algunos problemas de movimiento dentro de las gafas o digamos, que se quede obsoleta la tecnología a pocos meses, ¿no? de su lanzamiento o cosas así. Está claro que todavía es una tecnología muy en desarrollo, o sea, hay dispositivos muy potentes como pueden ser Oculus Rift, HTC Vive, Samsung Gear VR, Google Daydream, PlayStation VR y demás. Y por otro, o sea, dispositivos que van, digamos, como ampliando las mejoras. Sí es verdad que muchísimas de las mejoras que se están haciendo ya son a nivel de software, no tanto a nivel de hardware, es decir, se está cogiendo y ya sabemos que esta máquina funciona, por decirlo de alguna manera, vamos a ir mejorando el software que tiene para que conforme avance el tiempo pueda ir soportando pues, juegos de mayor peso y cosas de este estilo. ¿Y crees que el tema de los mareos, que es otro tema que depende de las personas, pero bueno, más o menos suele salir a relucir? ¿Crees que el tema de los mareos es cuestión de que hay que avanzar un poquito en la propia gafa? ¿O que simplemente nos tenemos que acostumbrar igual que nos acostumbraríamos a ir en tren hace X años? ¿O a ir a ciertas velocidades? El tema de los mareos es muy curioso porque no es nada más que una cuestión de anclaje visual. Es decir, el tema de los mareos es que de repente pasamos de asumir una interacción directa con un entorno a través de una pantalla y diciendo, bueno, cuadro tercio, etcétera, etcétera, ¿no? La dimensión y la resolución que sea, a
estar en un entorno 360 en el cual miremos hacia donde miremos no es la realidad que vemos. Por lo tanto, todo eso se convierte en una nueva asimilación de conceptos para nuestro cerebro. Es decir, tenemos que empezar a acostumbrarnos a todo esto. Igual que, como tú muy bien has dicho, tuvimos que acostumbrarnos en un momento dado a otro tipo de ver pasar el paisaje, por decirlo de alguna manera. Ahora tenemos que acostumbrarnos a otro tipo de interpretar toda esa realidad interactiva que nos rodea. Se me antoja también, por ejemplo, por poner incluso el mismo caso que tú has dicho de los viajes, la gente que se marea si viaja en contra del sentido de si un tren va hacia adelante, pues la gente que viaja mirando hacia el otro lado. Hay mucha gente que cuando se monta en el autobús o se monta en el tren dice, me tengo que poner mirando hacia la dirección en la que vamos porque si no me causa mareo. No, pues no es nada más que una sensación de anclaje visual y de percepción del usuario. Habrá usuarios a los que un tipo de juego, un tipo de cámara dentro de un juego de VR les maree, otros a los que no. Es cuestión de ir trabajando en eso. Y para las personas que usamos gafas, como tú, como yo, como muchísima gente, ¿las gafas están preparadas para poder jugar con tus gafas dentro, digamos, del dispositivo en sí? Están preparadas para poder jugar con gafas y sin gafas. Obviamente tiene, digamos que, pues de una manera, el habitáculo, bueno, donde entrarían los ojos dentro de las gafas. Sí, es bastante grande como para que entre en unas gafas normales, o sea, una gafa graduada. Y también está pensado para usuarios que no lleven gafas. Es decir, tiene como una especie... creo que hasta el momento, hablo un poco de memoria, pero como casi todo, pero creo que hasta el momento todo lo que he probado tiene una regulación específica, más allá del agarre, digamos, con la cabeza. Una vez ya las gafas colocadas, tiene una regulación para las gafas. O sea, para las gafas de ver, claro. Actualmente tenemos 3 modelos de gafas que más o menos parece que van a ser los más fuertes, que son la VR de Sony, Vive de Valve y Oculus Rift. ¿Qué puntos fuertes y qué puntos un poquito más flojos le ves a cada una de las gafas? ¿Qué te aporta y en qué falla cada una? Bueno, aquí tengo que decir que no puedo cantarme por una, y no es por ningún tipo de favoritismo, ni por ningún tipo de quedar bien con ninguna, sino porque es que de verdad todas creo que tienen puntos fuertes y puntos débiles. Entonces, antes que resaltar los puntos débiles, voy a resaltar los puntos fuertes de cada una, que creo que es lo bonito y lo elegante. Entonces, yo diría que, a ver, me quedaría con Oculus Rift, con el último modelo, el CV1. Primero me quedaría con la integración del audio dentro de la experiencia, es decir, que ya incluye un dispositivo, digamos, la propia gafa de audio. Y me quedaría con los touch, o sea, los modelos touch igual que los que tiene Vive, ¿no? Pero en este caso creo que los de Oculus le han dado una vuelta de tuerca más y digamos que están mucho mejor integrados y mucho mejor, ¿cómo decirlo?, justificado el uso, ¿no?, dentro de la VR. También me quedaría con una cosa que han hecho hace poco, que es han bajado los requisitos para que se pueda usar en VR. Uno de los problemas quizás, de los handicaps que se nos ha olvidado igual comentar, era digamos, la tecnología que hay que tener para mover unas gafas. En el caso de PlayStation VR, obviamente es la máquina PlayStation, la de Sony. En el caso de HTC y de Oculus, HTC Vive y Oculus Rift, estaremos hablando de ordenadores muy potentes, o sea, ordenadores que necesitan muchísima capacidad, en este caso de tarjeta gráfica y de RAM y demás. Que Oculus haya bajado esos requisitos es un avance muy potente. O sea, estamos hablando de que de repente ya no es tan privativa la realidad virtual. En el caso de HTC Vive, resaltaría los sensores. Digamos, puedes delimitar un espacio de juego y a través de ese espacio de juego que delimitas real, o sea, delimitas en un espacio físico, puedes moverte andando tú probablemente dentro de un entorno virtual. Y en el caso de PlayStation VR, lo que resaltaría por encima de las demás es la ergonomía del casco. O sea, pienso que ha entendido, no mejor que las demás, ¿no?, sino que ha entendido que uno de los principales problemas era tener muchísimo tiempo, o estar expuesto mucho tiempo al casco de realidad virtual, y ha repartido muy bien los pesos, digamos, del casco. No, en las demás, por decirlo de alguna manera, caería
todo el peso físico del casco en la parte delantera, y sin embargo Sony, con la diadema que ha creado, ¿no?, de PlayStation VR, hace que muchísimo peso que caiga sobre la nuca, con lo que libera de peso el dispositivo de las gafas. Entonces no se hace pesado a la vista. A lo que está aquí, pero bueno, puedes jugar con ello porque no se hace realmente pesado. Entrando un poco en materia de juegos, es normal que ahora es un poco el principio y las experiencias, bueno, sean más experiencias que juegos en muchos casos, es normal que esté limitado, pero ¿crees que el propio dispositivo limita a que no se pueda llegar a hacer un juego completo, hecho y derecho, por así decirlo? ¿Crees que se va a poder conseguir una experiencia de juego completa y satisfactoria? A ver, aquí tendría que contestarte usando varias respuestas que ya te he dicho antes. Una de ellas sería la del tema del diseño, por decirlo de una manera. O sea, cuando me preguntaste antes si era, bueno, no complicado, sino cómo se llevaba aquello de hacer el diseño y la narrativa al mismo tiempo. Una parte muy importante dentro del game design, en este caso del game design para realidad virtual, es entender el dispositivo. Es decir, tienes que ser muy consciente a la hora de diseñar un juego, a la hora de crear una experiencia, bien sea una experiencia de juego, bien sea una experiencia educativa, bien sea una experiencia de lo que te dé la gana, entender cuánta es la exposición que puede tener un usuario a ese dispositivo y cómo llevarlo de la mejor manera posible. Sí hay experiencias de juego completas, incluso sí hay experiencias de juego completas narrativas dentro de VR ya, es decir, en la tienda de Oculus, no es para hacer publicidad a full, pero en la tienda de Oculus y para el dispositivo Gear VR, que es el dispositivo móvil, que funciona con Samsung, hay varios juegos, uno de ellos Dark Days, que es un juego de terror que te va poniendo en diferentes situaciones dentro de una historia. Es un juego narrativo, te cuenta una historia, te tiene durante bastante tiempo con las gafas puestas y no, digamos que no tiene ese complejo de wow, que soy realidad virtual y a lo mejor a la gente le va a resultar pesado esto. No, todo lo contrario, o sea, te mantiene atado a eso. Es verdad que muchísimas empresas, y sobre todo en España, se están dedicando muchísimo al tema experiencias muy cortitas, 5 minutos, 3 minutos, tal, que te tengan encerrado en una especie de mundo, de lo que sea, o bien te cuenten una historia, o te transporten a otro lugar. Pero digamos que se está investigando muy poco en lo lúdico y en lo narrativo. Es decir, se está investigando muy poco a la hora de decir, bueno, voy a contar un juego y que además, o sea, voy a contar una historia y que además esta historia tenga un juego que sean puzzles que vaya por aquí. Y de hecho nosotros, en el proyecto en el que estamos, en el estudio en el que estamos ahora, una de las cosas que teníamos muy claras es que queríamos hacer videojuegos y queríamos contar cosas, o sea, no crear experiencias, sino videojuegos, y con los videojuegos contásemos historias. Pues bien, no tiene por qué ser en texto, no tiene por qué ser que los jugadores, que digamos los NPCs que tengan alrededor tuyo te cuenten algo, sino directamente pues un entorno en el que tú vayas interactuando y a través de ese entorno vayas descubriendo una historia o una narrativa que hay de fondo. Pensábamos que, y pensamos que a día de hoy es algo que la VR no hace o ha hecho muy poco. Es verdad que, como tú dices, está en pañales todavía, pero bueno, hay una cosa que no hay que perder de vista en este tipo de tecnologías que, digamos, emergentes que empiezan a surgir ahora, y es que vamos a no cometer los errores, o vamos a no cometer, igual que antes hablamos de la narrativa no lineal, pues vamos a ser no lineales a la hora de avanzar en esta tecnología. Es decir, no vamos a dedicarnos, venga, pues ahora solo vamos a hacer juegos, arcades o experiencias. Y ahora, no, sabemos que funciona, sabemos que el ser humano, pues por naturaleza, es narrador de historias y aparte le gusta o es receptor de este tipo de historias. Ya que tenemos otro canal para hacerlo, además un canal muy potente en el que, como te he dicho, pues, se puede contar de 10.000 formas, porque no solamente es lo visual, sino también tienes el audio, tienes la forma de hacerlo, pues bien sea a través del color o a través de otro tipo de cosas. Es decir, aunar todo esto en un entorno en el que directamente el canal es desde el sistema que tú como desarrollador has creado a la mente de la otra persona. O sea, no hay que olvidar que le está entrando directamente por los ojos y está dentro de ese mundo. Entonces, algo muy potente como para quedarnos en la superficie de contar experiencias, ¿no? Y que está muy bien. Me parece bueno, me parece positivo como un primer paso. Pero quedarnos ahí sería no aprovechar realmente todo el potencial que tiene la realidad virtual. Aunque quizás sea un poco lanzar cartas al vuelo, porque te voy a preguntar de cara al futuro, ¿la realidad virtual como plataforma principal o complemento? Wow. Hombre,
La respuesta real que tengo que darte es como plataforma principal, porque si no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo. Como desarrollador de videojuegos, está claro que es el futuro. Bueno, el futuro es el presente, ¿ya? A mí la gente que me dice, la realidad virtual es el futuro, digo, bueno, ya está aquí. O sea, no es algo que vaya a venir dentro de unos meses o dentro de unos años, es algo que ya está haciéndose. Pero creo que todo se debe o sea, todo va a ir en función, primero, a cuánto apuesten los propios desarrolladores del hardware por sus propias plataformas. Es decir, cuánto invierta Sony en los estudios que hagan juegos para realidad virtual, cuánto invierta Oculus que de hecho, y aquí sí aprovecho, igual que antes decía, no voy a decir nada bueno ni malo, y además, en España, por ejemplo, Oculus y Samsung con GearVR está apostando muy fuerte por los estudios, tanto independientes como no independientes, de desarrollo de videojuegos, desarrollo de material para realidad virtual. Entonces, bueno, yo creo que es algo que también va a depender mucho con la costumbre. Es decir, igual que, imagino, no estaba en esa época, cuando de repente cambiamos del teatro al cine, o del cine de una manera al cine de otra, o ese tipo de cambios, ¿no? Esto es un cambio cultural y de repente tenemos que empezar a entender que las historias se van a contar y a vivir de otra manera, ¿no? No se van a contar y a vivir de una manera tan aséptica como se estaba haciendo antes, ¿no? Sino que de repente ahora se va a interactuar de otra manera, de otra forma. Pues cuando empecemos como sociedad a entender que ese cambio ya está aquí y que hay que asumirlo como tal, yo creo que empezaremos a evolucionar en este sentido. Antes hablando me has dicho que trabajas de forma independiente y además en realidad virtual, que al menos a priori puede parecer una línea muy fina por la que caminar ahora mismo. ¿Crees que es el momento de que la gente independiente cojáis, experimentéis? ¿O realmente da tanto miedo o es más estable de lo que puede parecer desde fuera? A ver, estable, el desarrollo de videojuegos en España estable no es. A partir de, bueno, estable en España no hay ningún trabajo que lo sea, partamos de esa base. Yo creo que esto es algo, o sea, es una decisión muy personal. En este caso, no digo ni que sea ni la mejor ni la peor. Simplemente creo, a mí en este caso yo había experimentado muchísimos años muchísimos, unos 7 u 8 años de desarrollo independiente, ya. Estuve otros cuantos años de desarrollo para empresas grandes. Y de repente me vi en la tesitura de dar el paso, no atrás, sino un paso al lado, por decirlo de otra manera, para andar en una tecnología que era nueva, de una manera como venía haciendo, digamos, mucho antes, ¿no? De todo esto, con el tema del independiente y demás. Yo creo que hay que asumir riesgos, sin más. O sea, tiene que llega un momento bueno, sí, esto también puede ser casi filosófico, ¿no? O casi muy reflexivo, muy íntimo, pero creo que llega un momento en la vida de alguien, de una persona que se tiene que plantear si seguir por el mismo camino que ha estado durante mucho tiempo o de repente decir, bueno, voy a asumir el riesgo de tirar por esto que no ha caminado nadie antes y quizás pues pueda encontrar algo, ¿no? A lo que no se ha llegado. Claro que es arriesgado, claro que es inestable, claro que hay mucho camino oscuro, ¿no? Pero como si fuese el Age of Empires, pues hay mucho mapa todavía por descubrir, ¿no? Y está todo en negro. Me atraía más eso, que quizás andar por un sendero que ya alguien hubiese caminado antes y lo hubiese descubierto todo. Me atraía más el concepto de trabajar en realidad virtual, pero fuera de los patrones o fuera del canon que se estaba trabajando actualmente en España y que se sigue trabajando actualmente en España, como mucha experiencia, mucho trabajo offshore para otras empresas, mucho trabajo de recreación o simulación de entornos laborales o de entornos bien sea para tema de pilotaje de aviones, pilotaje de camiones, de lo que sea, ¿no? Pero como que ese terreno sí se había expandido muchísimo en la realidad virtual. Hay muchos simuladores de cosas. Y de repente pues nos surgió la posibilidad, gracias al publisher que bueno, pues nos acogió, ¿no? Gracias a
Syndicate, que nos dio esta oportunidad de decir vamos a apostar por una línea diferente dentro de la realidad virtual y asumir ese riesgo, no solamente nosotros como desarrolladores, sino ellos también como parte implicada dentro de lo que sería el proyecto, ¿no?, en el que estamos inmersos ahora, o sea, lo cual se agradece también bastante.